Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana hablamos acerca de la actualidad y de la realidad del mundo, de la sociedad, de la familia y de la iglesia, todo desde una perspectiva católica. Y hoy hablamos de manera particular de Nicaragua. La persecución religiosa que se está viviendo en Nicaragua en estos momentos, algo sumamente preocupante, algo sumamente que nos debería de interesar a todos y de entrada ya, pues que nos unamos en oración para pedir por nuestros hermanos nicaragüenses, por el maravilloso pueblo de Nicaragua. Y para esto tenemos dos invitados. Tenemos a la abogada Marta Patricia desde la Florida. Abogada Marta, bienvenida a Perspectiva Católica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar pendiente de la situación que está en este momento viviendo la Iglesia Católica nicaragüense y hacerla del conocimiento de todos los hermanos católicos a nivel mundial. Una gran alegría tenerla para hablar de este tema tan importante. Y desde la Argentina tenemos al doctor Dani Ramírez. Doctor Dani, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias por dar seguimiento a la situación de violación de derechos humanos que vive actualmente la Iglesia Católica en Nicaragua. Gracias por invitarme. Así es, para nosotros un tema de mayor importancia. Abogada Marta Patricia, hagamos un pequeño recuento. La situación de la persecución religiosa en Nicaragua ciertamente se aceleró, se acrecentó a partir del 2018. ¿Cuál es el consenso general? ¿En dónde estamos en este momento en esta persecución, de manera particular en contra de la Iglesia Católica? Sí, para comprender lo que sucede en Nicaragua es necesario que nosotros sepamos que es un país que no existe la institucionalidad ni la división de poderes. Es una dictadura que en este momento está atacando fuertemente a la Iglesia Católica porque es la única institución que ha quedado firme en el país denunciando a la luz del Evangelio todas las arbitrariedades y vulneraciones de derechos humanos que está cometiendo la dictadura. Y en este sentido, he elaborado un estudio que se llama Nicaragua, una iglesia perseguida, en donde he documentado a octubre del año 2022 desde abril 2018, 396 ataques en contra de la Iglesia Católica que van desde robos, profanaciones y también criminalización, que es la última etapa con la que ha estado en este momento la dictadura atacando a la Iglesia. Y todo este tipo de ataques es precisamente por esa voz profética que tienen los sacerdotes, los obispos, pero también el ataque ha sido dirigido a los laicos. Posiblemente el lunes de Pascua publique el tercer informe de una iglesia perseguida, lo que significa que la iglesia sigue siendo atacada. Y de hecho, este año 2023 comenzó muy agresiva la dictadura en contra de la iglesia. O sea, todos los días se está efectuando un ataque más y esto se suma a los 396 ataques que se publicaron en 2022. Una tremenda realidad que se está viviendo en Nicaragua, esta persecución de manera concreta en contra de la Iglesia Católica, como bien lo dice abogada Marta, porque es aquella voz profética que se atreve a hablar en contra del régimen. Doctora Marta, usted hace una aclaración que es de vital importancia. No hay separación de poder en Nicaragua. Existe una dictadura en estos momentos que realmente tiene monopolizado, tiene controlado el país. ¿Cómo se llegó a este punto en donde la iglesia realmente ha salido huyendo? Hemos sabido las últimas noticias que algunas órdenes religiosas, por ejemplo, las hermanas de la caridad han tenido que salir, las hermanas trapistas han tenido que abandonar. ¿Cómo se llegó hasta este punto? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué fue lo que apresuró o hizo que la dictadura atacara tan fuerte a la iglesia? Sí, la dictadura viene atacando a la iglesia, pero antes de 2018, pero era una relación ficticia que se llevaba. ¿Por qué? Porque a la dictadura no le gusta que le estén echando en cara todas las arbitrariedades que se están cometiendo. Pero es en 2018 cuando se da una explosión social, una protesta cívica no violenta, porque el pueblo nicaragüense ya estaba cansado de todas estas arbitrariedades
que se venían cometiendo, y la Iglesia Católica lo único que hizo fue abrir sus puertas y llevar apoyo emocional, apoyo religioso a cada una de las personas que eran víctimas, proteger a las personas que buscaban refugio de las balas en los templos católicos, y esto fue lo que le molestó a la dictadura. O sea, la dictadura lo que buscaba es que la Iglesia Católica bendijera todos estos asesinatos que se estaban cometiendo, y lógicamente pues la Iglesia Católica no estaba dispuesta a adular ni a ser cómplice de los delitos de lesa humanidad que ha venido cometiendo la dictadura, y es por eso que se comienza una persecución indiscriminada en contra de todo el trabajo que ha venido realizando la Iglesia Católica en Nicaragua. Y que, abogada Marta Patricia, cuando usted habla de todos estos crímenes, estamos hablando de cientos de personas desde 2018 que han perdido la vida, todo por pedir justicia, todo por clamar un mejor gobierno, una mejor vida, un mejor Nicaragua, ¿cierto? Sí, han sido más de 350 personas asesinadas, desde niños, jóvenes, con francotiradores, desde instituciones públicas, y así fue que se fue asesinando al pueblo, no solamente a los católicos, sino está también el pueblo evangélico, están las personas que no profesan ningún tipo de religión, y todo esto por alzar la voz también protegidos por lo que establece la Constitución Política del país y las leyes en la materia. O sea, nosotros como nicaragüenses tenemos la libertad de expresión, pero esta libertad de expresión ha sido aniquilada por completo por la dictadura, y es por eso que comenzó a asesinar al pueblo nicaragüense. Ahora, doctor Denny, lo que nos comparte la abogada Marta es preocupante, y ella nos dice, ¿verdad? Pues el pueblo nicaragüense tiene la libertad de expresión, tiene la libertad de reclamarle al gobierno mejores condiciones de vida, mejores condiciones del país. Pero esto, ¿por qué no se ha dado como debería? ¿Y cuál ha sido la respuesta desde afuera? ¿Ustedes sintieron el apoyo? ¿Se sintieron que no había apoyo? ¿Cómo se sintió el pueblo nicaragüense cuando estaban pasando todas estas atrocidades y estos atropellos de parte del gobierno? Bien, en 2018 yo recuerdo que yo estaba en Nicaragua, y lo que se sentía por parte de la población era una doble sensación de traición, porque por un lado estábamos hablando de un gobierno que decía representar a los pobres por su vocación supuestamente progresista, y por otro lado porque las mayorías que salieron a las calles eran personas de los barrios populares. Entonces, el gobierno, en lugar de continuar con su supuesta vocación progresista, lo que hizo fue, por el contrario, enfilar los fusiles en contra de la población civil. Y eso es lo que yo creo que todavía nos mantiene en esta crisis social y política, porque el gobierno continúa, como dijo hace unos días el grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua, continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque la verdadera intención no era estar de parte del pueblo, sino era atornillarse al poder, como lo vemos hasta ahora, a través de sucesivas y masivas violaciones de derechos humanos, de tal manera que el grupo de expertos en derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos dice que Nicaragua entera es la evidencia del crimen. Algo sumamente preocupante, y que esto ha llevado, abogada, a que más de 200 nicaragüenses hayan perdido la ciudadanía del país que los vio nacer, que hayan tenido que, no porque lo quisieron, sino porque el gobierno se los impuso, tuvieran que perder su nacionalidad. Y esto incluye, doctora abogada, a Monseñor Rolando Álvarez, que en este momento se encuentra en la cárcel, condenado a 26 años y 4 meses de prisión por lo que la dictadura dice traición a la patria. ¿Cómo se llega a este punto y qué ha pasado con estas más de 200 personas que perdieron la nacionalidad nicaragüense, abogada? Una acción completamente arbitraria. Pero a la par de esto, no solamente se les quita la nacionalidad, sino que también se les ha comenzado a confiscar
absolutamente todos sus bienes. Y esto también ha tenido una repercusión negativa en estos familiares de estas personas que han sido afectadas porque desaparecieron de la noche a la mañana. También este grupo de personas ha alzado la voz de manera frontal en contra de la dictadura, y algo muy preocupante es la situación que está viviendo en este preciso momento Monseñor Rolando José Álvarez, que tiene más de 6 meses secuestrados por la dictadura, y sus familiares han denunciado en los medios de comunicación que no saben absolutamente cómo se encuentra en este momento la salud física y psicológica del obispo de Matagalpa, porque las autoridades del sistema penitenciario no están brindando ningún tipo de información. Los familiares le han llevado a Monseñor Álvarez alimentos y también agua, y no se lo han aceptado, lo que significa que se desconoce el paradero de Monseñor, se desconoce cómo está en este momento, y la dictadura lo que quiere, creo que en este momento, es causar el mayor daño posible a Monseñor Rolando José Álvarez y también a la Iglesia Católica. Todo esto, como lo dije en un primer momento, por ser una voz profética y por denunciar a la luz del Evangelio todas las arbitrariedades que se cometen en el país. Doctor Denny, sabemos que de manera particular usted está trabajando fuertemente, ¿verdad?, en el caso de Monseñor Rolando Álvarez para colaborar por los medios legales de que se haga una verdadera justicia, porque la dictadura lo ha juzgado como un traidor a la patria. ¿Por qué fue que la dictadura lo catalogó de esta manera? ¿Cuál ha sido el crimen de Monseñor Rolando Álvarez? El crimen de Monseñor Rolando Álvarez, no hay crimen. La verdad es que no hay ningún crimen. Hay que ser claros en esto, no hay crimen. Lo que hizo Monseñor Rolando Álvarez en términos de derechos humanos fue denunciar los arrebatos y las violaciones a los derechos humanos de los y las nicaragüenses. Monseñor Rolando Álvarez, en aspectos espirituales, utilizó su voz profética como obispo para no cerrar sus ojos y desde su púlpito en la Catedral de San Pedro en Matagalpa llevar la voz de esperanza, pero también de denuncia, como lo hizo Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador. Y yo creo que no hay ningún delito. Aquí lo que hay, como hemos dicho desde Cali, desde el centro del que soy secretario ejecutivo, hay un patrón de censura, castigo, pero sobre todo venganza por esa voz que alzó Monseñor Álvarez. Entonces, nosotros estamos trabajando desde el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos en dos sentidos a favor de Monseñor Álvarez. Por un lado, estamos trabajando para que se empiece una denuncia internacional que interpusimos el 20 de febrero a su favor. En la denuncia también nos acompaña la doctora Marta Patricia Molina, que está acá con nosotros en el programa, y también hemos pedido una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inicialmente le expresamos nuestra preocupación porque tenemos miedo de que esté siendo torturado el prelado. Sin embargo, desde el sábado enviamos una nota urgente a la CIDH porque ahora está desaparecido. El gobierno está jugando con la vida, con la integridad física y con la integridad psíquica de Monseñor, y por eso es que desde Argentina nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance para alertar a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que se fijen en el caso de Monseñor y que la Comisión Interamericana pueda dictar las medidas que proceden. Que esto es algo en lo que todos podemos participar, y por eso le preguntaba, doctor Denny, ¿cuál es el crimen? Porque no existe ningún crimen. Su crimen, si se puede ver de esta manera, es realmente ser un pastor que ante la posibilidad de poder dejar a su pueblo, decide quedarse, decide estar como pastor con sus ovejas, ser uno más, y ese ha sido su crimen: amar a su pueblo, amar a aquellos que el Señor le ha encomendado. Abogada Marta Patricia,
Desde el exterior, desde Latinoamérica, desde los Estados Unidos, ¿existe algo concreto con lo que podamos colaborar? ¿A algunas instancias de apoyo, de soporte, a algún email, algo que se pueda hacer? Obviamente, todos unidos en oración por el pueblo nicaragüense, todos unidos en oración por Monseñor Rolando, para que nos den que se diga en dónde está, porque es imposible, es un atropello que esté preso y no se sepa ni siquiera en dónde lo tiene la dictadura. Pero ¿hay algo más que se pueda hacer? Bueno, yo como católica siempre lo primero que pido es la oración. Nosotros sabemos como católicos que la oración tiene poder, pero también paralelamente a la oración, porque Jesús no pasó únicamente en el desierto orando, sino que también fue un hombre de acción. Y creo que una de las principales acciones que podemos hacer en este momento es seguir denunciando a nivel internacional todos estos atropellos, este secuestro que está viviendo en este momento Monseñor Rolando, pero también todos los ataques. El día de hoy fueron cerradas en Nicaragua arbitrariamente una universidad católica y también Cáritas que es el brazo social de la iglesia, y además sus bienes han sido confiscados. Entonces, seguir denunciando esto y también tocando puertas de los tomadores de decisión, porque está pasando algo en la comunidad internacional que, por un lado, en los espacios políticos están condenando a la dictadura, pero por otro lado, a través de los organismos financieros bilaterales o multilaterales, están financiando a la dictadura, otorgándole préstamos, y este dinero que les están dando es precisamente para seguir esta persecución y para seguir atacando al pueblo católico, al pueblo evangélico y a cualquier otra denominación, y es un dinero que nosotros los nicaragüenses vamos a pagar. Entonces es ilógico que estemos pagando en este momento para que nos repriman. Entonces, seguir denunciando, seguir brindando estos espacios para que la comunidad internacional también conozca lo difícil que es para el pueblo nicaragüense esta dictadura, y que también las personas que están dentro del país se encuentran atados de pies y manos porque no hay dónde quejarse. En el momento que uno decide ir a una institución pública, por ejemplo la policía, como abogada yo lo primero que hacía en el pasado es un delito, inmediatamente andar a la policía. Ahora es lo mínimo que yo puedo recomendar, porque yo sé que ir a la policía significa inmediatamente ser encarcelado, y estar encarcelado en Nicaragua es sinónimo de tortura, porque en Nicaragua se practican en las cárceles más de 38 mecanismos de tortura física y psicológica, y esto también ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos, tanto internos como internacionales. Esta es una realidad que se está viviendo en el pueblo nicaragüense y que, como el doctor Dani Ramírez lo decía, de un gobierno que se decía que estaba a favor de los pobres, aquellos de los necesitados, que cuando han levantado la voz han sido reprimidos violentamente, han sido torturados y hoy en día están pagando en carne propia las consecuencias de esto. Pregunta para ambos. Voy a comenzar con usted, abogada. ¿Qué significa y cómo se siente usted estando fuera de su patria debido a esta situación? ¿Qué significa ver Nicaragua desde afuera y saber que el pueblo nicaragüense, aquellos que se han quedado, están pagando las consecuencias y están sufriendo bajo esta terrible dictadura? Sí, yo creo que en este momento siento una variedad de situaciones en mi persona. Primero, me siento muerta en vida, porque yo lo que quiero es estar en mi país, vivir la vida que antes tenía y que se me está arrebatando. Pero también doy gracias a Dios porque me ha sacado de Nicaragua, porque en ese país esto lo que estoy haciendo en este momento es un delito. Y por este delito yo ya estuviera encarcelada y también torturada. Entonces, es un sentimiento encontrado, queriendo estar en mi país, pero a la vez dándole gracias a Dios que me tiene a salvo en un país donde se me respetan mis derechos humanos, donde se me brinda seguridad jurídica y donde he podido en este momento hacer las investigaciones que han salido a la luz pública respecto a la persecución indiscriminada que tiene la dictadura en contra de la Iglesia Católica, pero esperanzada sobre todo en Dios, que en algún momento voy a poder retornar a mi país.
Esperamos en Dios que así sea, que algún día pueda regresar y por el momento haciendo esta labor también profética de denunciar lo que está sucediendo. Misma pregunta para usted, doctor Dani Ramírez, ¿qué significa y cómo se siente estando fuera de su patria y no poder volver a su patria y ver todo lo que está pasando? Yo me siento muy preocupado, sobre todo por el pueblo católico, porque el pueblo católico, y lo digo desde mi fe como adventista del séptimo día, pero como cristianos al fin todos, me siento muy preocupado por el pueblo católico porque están viviendo en carne propia la persecución religiosa, que está condenada por el derecho penal internacional. Esa persecución que está viviendo el pueblo católico en Nicaragua no ha sido vista antes. Sí hay antecedentes en los tiempos revolucionarios, pero no como ahora. Yo me siento muy preocupado desde mi labor de defensor de derechos humanos por no poder estar en Nicaragua y ejercer esta labor en el terreno. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, ir a la puerta del Sistema Penitenciario Nacional y acompañar a doña Vilma Álvarez, la hermana de Monseñor, y decir, por favor, muestren a Monseñor, y quedarme ahí y hacer una carpa y quedarme y exigir como defensor de derechos humanos, que yo sé que otros defensores de derechos humanos también lo harían, y también rogar porque lo liberen y exigir en nombre de los derechos humanos que liberen a Monseñor. Sin embargo, no lo puedo hacer. Ese es mi dolor principal, el dolor por el pueblo católico, mi solidaridad con el pueblo católico, la lástima de tener que ejercer, inclusive yo habiendo sido desterrado, despojado de mi nacionalidad. No me duele tanto el hecho de haber sido despojado de mi nacionalidad como el hecho de no poder ejercer la defensa de derechos humanos que se necesita tanto en Nicaragua. Pero lo que hacemos es lo que queda, y por eso es que todos los días desde nuestras redes, desde donde podemos, desde la oración, como cristiano protestante, yo acompaño el dolor del pueblo católico, acompaño y pido con acciones concretas, como dice la epístola a Santiago, la fe sin obra es muerta. Estamos ahí orando, pero también actuando, porque Monseñor Álvarez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una vez dicte medidas cautelares, pero que también sea liberado, porque es un grave, y ahí lo voy a decir en sentido espiritual, es un grave pecado que un prelado, que una persona como un obispo, pero sobre todo como el Monseñor Álvarez, que ha dedicado su vida, que su conducta es intachable, se ha dedicado a la vida, al pastoreo de sus almas como él lo hizo. Es imposible que él esté preso de esa manera. Nadie en las cárceles de los 39 que están presos merecen estar ahí. Y Monseñor lo que hizo fue quedarse dignamente, porque él quiere salir bajo un estatuto de libertad, y así tiene que ser hecho por el gobierno. Algo sumamente importante, esta lucha por la libertad religiosa en Nicaragua, esta lucha por la igualdad, por los derechos humanos en Nicaragua, pues es una lucha en la que todos estamos participando de una u otra forma, y ustedes dos de manera particular tienen esta misión, y sí, desde afuera ahora están trabajando intensamente para que se logre una verdadera libertad religiosa. Abogada, no la quería dejar ir, todavía nos quedan un par de minutitos, pero cuando hablamos de esta libertad, de estos ataques a la libertad religiosa, no solo estamos hablando de que Monseñor Álvarez está detenido, de que han tenido que sacerdotes, órdenes religiosas salir de Nicaragua, pero también la prohibición del culto, la prohibición de las imágenes, la prohibición de todo lo que tenga que ver con la fe católica de manera pública, ¿cierto? Sí, el pueblo católico nicaragüense es muy dado a los actos de piedad popular, y todos estos actos de piedad popular en este momento también están siendo prohibidos por las autoridades de la Policía Nacional. También están constantemente asediando a los pueblos, a las parroquias, y vigilando a veces 24 horas al día a los sacerdotes, y también envían a emisarios que son serviles de la dictadura a estar vigilando lo que están diciendo en la homilía los sacerdotes siempre. Y una vez que el sacerdote viene y dice algo que ellos
discrecionalmente consideren que va en contra de la dictadura, entonces envían de manera inmediata a agentes de la Policía Nacional a decirle, padre, aquí lo estoy escuchando yo. Y algunos, cuando no hacen caso a estas orientaciones y prohibiciones, entonces los envían a entrevistas directamente a la cárcel, y son entrevistas, ya sabemos que para que ellos cambien esta manera de opinar. Pero yo lo que no me explico es cómo ellos van a cambiar esta manera de opinar si el mismo evangelio es un anuncio y una denuncia de todas estas arbitrariedades. O sea, lo que hacen los sacerdotes, los obispos, los seminaristas en este momento es únicamente predicar a la luz del evangelio. Entonces, si ellos quieren que estas arbitrariedades no se estén denunciando, sería pues que ya no estén leyendo la Biblia. Por eso es que yo siempre he dicho que lo que pretende la dictadura en este momento es erradicar por completo a la Iglesia Católica en Nicaragua, pero esto es algo que no lo va a lograr jamás, porque ya sabemos que el fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo, y ninguna dictadura va a poder con este poder que tiene la Iglesia Católica por haber sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. Así es, y un poder que se le ha dado y que se le da para denunciar, para proclamar la buena nueva, para estar con aquellos, con los más necesitados. Y en este momento el pueblo nicaragüense nos necesita, todos necesita nuestra oración, nuestro apoyo, nuestro esfuerzo. Pedimos por Monseñor Rolando Álvarez para que pronto pueda salir de la cárcel y se sigan respetando la libertad religiosa y los derechos humanos. Doctor Dani, muchísimas gracias. Abogada Patricia, Marta Patricia, gracias a los dos. Gracias por su gran labor, por su gran trabajo que desde afuera están haciendo por su pueblo, por nuestra querida patria, por Nicaragua, unidos en oración. Seguimos. Recuerde, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Y como siempre, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.